Buenas tardes, todos los cubanos en Ucrania y toda nuestra diáspora. Después de escuchar las palabras de Marco Rubio, queda claro que el régimen cubano ya no enfrenta únicamente el desgaste interno de décadas de miseria y represión, sino también el creciente derrumbe de la narrativa internacional que durante años ha intentado proteger los disfraces ideológicos y romanticismos trasnochados. La imputación de Raúl Castro no es simple titular. Yo pienso que no es un gesto vacío para satisfacer una agenda política. Es un golpe de moral histórico contra el corazón de la impunidad castrista, porque durante más de 6 décadas la cúpula del poder cubano gobernó convencida de que jamás tendría que responder por absolutamente nada. Creyeron que podían encarcelar, y lo hicieron, generaciones enteras. Han llenado el estrecho de la Florida de balseros, han dividido familias, han aplastado la libertad de pensamiento y han convertido a Cuba en un cochiquero, en una nación de ruinas humanas. Y además se han creído que nunca van a enfrentar el peso de la historia por mucho que quemen en el Comité Central los documentos. Pero toda esta estructura construida sobre el miedo está terminando en un resquebrajamiento, como ocurrió en la Unión Soviética. Y aunque algunos intenten minimizar esta imputación llamándola simbólica, precisamente ahí radica su profundidad. Los regímenes totalitarios viven de símbolos, viven de la percepción de la eternidad, viven de la idea de que sus líderes son intocables. Hasta cierto punto, con Fidel esto ocurrió. Por eso cuando el nombre de Raúl Castro ha dejado de pronunciarse como el nombre inmune y comienza a aparecer vinculado a responsabilidades políticas e históricas, el castrismo entero está recibiendo una herida que no puede ocultar. Y eso no es simbólico, porque ya no se trata solamente de un hombre, de un apellido. Se trata del fin progresivo de una era de impunidad. Y eso es algo que las generaciones futuras tienen que comprender. El régimen cubano envejeció sin pedir perdón. Envejeció sin permitir verdad. Envejeció sin reconocer el sufrimiento de millones de cubanos dentro y fuera de la isla. Mientras el pueblo hace colas interminables para comer y que todos esos viejitos que a día de hoy pasan hambre sustentaron ese régimen, la élite del poder sigue viviendo protegida entre privilegios y consignas vacías. Mientras miles de jóvenes escapan cada día del país buscando futuro en Rusia, metiéndose en guerras que no son suyas, el aparato propagandístico sigue hablando de resistencia heroica, desde oficinas que están climatizadas, desde coches que tienen petróleo y gasolina, y desde estructuras sostenidas por el miedo. Y ahora el sistema comienza a mostrar señales evidentes de agotamiento. Por mucho diga que tengan 300 drones, ¿qué es eso? Nada. Aparecen también otras cosas que son muy importantes para nosotros, y ahora uno de los puntos que yo en estos días he querido. Han surgido nuevas figuras y supuestos nuevos proyectos políticos creados desde el extranjero sin legitimidad legal ni nacional. Algunos incluso organizados desde Madrid, estoy hoy, pretendiendo presentarse como una alternativa automática para el futuro de Cuba. No acepto esa lógica. Yo no lucho contra una casta para reemplazarla por otra que me habla bonito. Yo no voy
a intentar o no he intentado como mujer cubana, como ser humano cubano, derribar una estructura autoritaria para entregar al país a un grupo de autoproclamados financistas del exilio o figuras mediáticos sin un mandato popular. Y lo afirmo con absoluta claridad. Me opondré a cualquier figura, rica o pobre, conocida o anónima, encumbrada o recién llegada, que pretenda hablar en nombre de Cuba sin surgir de una verdadera asamblea constituyente soberana. ¿Emanada de quién? Del pueblo cubano. La legitimidad ciertamente no nace del dinero, aunque muchos lo tengan. No va a nacer de los contactos, porque yo también los tengo. No nace de los micrófonos y las palabras bienvenidas. Nace exclusivamente de la voluntad nacional libremente expresada, sin miedo a ser asesinado, sin miedo a ser encarcelado. La futura república cubana, si es que es una república, no puede construirse entre los pactos de élites ni en repartos de poder diseñados fuera de la isla. Tiene que surgir de una refundación nacional, auténtica, nuestra, cubana, donde cada cubano y cubana tenga una voz. Después de muchas décadas de un silencio impuesto y autoimpuesto a veces. Y dentro de esa reconstrucción inevitable también voy a defender yo el derecho a Santiago de Cuba a discutir su propio destino político. Y aquí quiero acercarme al pueblo más cercano mío, el pueblo de Santiago de Cuba. Dentro de esa reconstrucción inevitable, yo estoy dispuesta y voy a defender el derecho a que Santiago de Cuba, dentro de la pluralidad política y la democracia emanada realmente y no tomada, voy a defender siempre el derecho de Santiago de Cuba a discutir su propio destino. Ya sé que me vais a decir soberanista, sí, por supuesto. Porque tenemos que entender que frente al centralismo asfixiante que durante décadas convirtió el oriente cubano en territorio de abandono y sacrificio, Santiago no va a volver a ser una periferia subordinada a La Habana. Santiago es una columna histórica de la nación cubana y tiene derecho a reclamar autonomía política, representación leal y real y un nuevo pacto territorial dentro de la futura Cuba. Porque la libertad no puede consistir únicamente en cambiar los nombres en el poder, mientras se está conservando intacta la misma estructura centralista, vertical y excluyente que destruyó el país. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Rusia? Los cubanos deben prepararse para un momento histórico, extremadamente delicado, muy delicado, porque este régimen ya está podrido, pero está derrumbándose a pasos agigantados. Y entonces aquí es cuando aparecen los reciclados, los oportunistas, los falsos salvadores, los mismos que callaron durante años o que llevaron una flor o que se iban en un bote o en un avión, pero que nunca fueron durante años e intentarán presentarse mañana como arquitectos de la democracia, hablando bonito. Son los mismos viejos burócratas que se vestirán de reformistas y ciertas élites del exilio que creerán que llegó la hora de repartirse la nación como si fuera herencia privada por todas las luchas de atrás, que no las olvidemos. No olvido a Alfa 66, no olvido a la Fundación Nacional Cubanoamericana, no olvido a Radio Martín, no olvido a Cari Roque, no olvido a muchas, a Ninosca, a Manuel Cao, a todos. Pero Cuba no pertenece a ningún grupo económico, no pertenece a ningún caudillo nuevo ni viejo. Cuba pertenecerá exclusivamente y solamente al pueblo cubano, no como el Estado 54, 55 o 1000.
El pueblo cubano tiene derecho, por primera vez en más de medio siglo y muchísimo más, a decidir libremente qué nación quiere construir después del miedo. Y por eso me acerco a ustedes. Porque entre bambalinas hay cosas que me llegan que sin pruebas no me va a pasar lo que si vas, pero el miedo que ha sostenido el castrismo durante décadas empieza a agotarse, y cuando ese miedo se rompe, hasta los regímenes que parecían eternos descubren que debajo de ese silencio está esa furia contenida, y ellos lo saben, la furia contenida del pueblo cubano, del pueblo habanero, del pueblo camagüeyano, del pueblo santiaguero. Y esa furia histórica ya no cabe dentro de la dictadura. Por eso vuelvo a pedirle a todos mis hermanos, no sienten que estamos en dos lados diferentes del mundo. Es verdad que yo estoy en Europa y ustedes están allí pasando apagones de 22 horas. Soy plenamente consciente. Pero ese no es un problema que yo haya causado. Lo que les pido es que reflexionen y que el primero que lance un pedacito de pollo o que hable de un nuevo partido ilegal, porque en Cuba, a día de hoy, el único partido que hay es el Partido Comunista de Cuba, algo que hay que descimentar totalmente y nada más. El resto de cosas son puro cuento. Son puro cuento. Así que por lo tanto, sin resistencia creativa, sin Limonardo, sin Raúl, sin nada de eso, acuérdense bien que el que habla bonito ya lo tuvimos hace 50 años y era Fidel Castro. Fíjense. Yo como periodista hago un ejercicio que os insto a que la hagan. Léanse siempre 15 periódicos, 15. A ver si sacan algo en claro. Puedo asegurar que casi nunca hay realidad, y menos con Cuba, donde la información está sesgada porque viene de muy poquitas fuentes, no viene de open sources y hay que cogerlas con pinzas. No significa que los periodistas que están aquí afuera no hagan bien su trabajo, significa que no tienen todos los recursos para hacerlo. Por eso he querido dirigirme hoy a ustedes, dejar mi punto de vista acerca de esta nueva transición. Muy pronto voy a estar en Cuba. Creo que muchos ya estamos preparando esas maletas. Pero mientras tanto tengo que seguir haciendo un trabajo aquí, de hormiguita. Y no tanto. Y avisos a navegantes, aviso a todos estos que crean partidos, que se creen presidenciables y todo, mientras yo vivo. Que será poco o mucho, eso no lo sé. Eso estará por verse. Si el pueblo cubano decide que quiera alguno de ustedes, que lo decida y bien será. Y merecerá todo lo mejor que decidan las leyes que emanen de eso. Pero a día de hoy, no. Cuídense. Un abrazo y sigo siempre en contacto. Soy su amiga Sacha Borrego, hablando desde Madrid, la capital del Reino de España. Y muy pronto, ya lo sabéis, desde Ucrania. Un abrazo a todos. Patria y vida.